La humanidad es maravillosa porque es diversa. Escuché por ahí y estoy muy de acuerdo. Me hace muy bien ese pensamiento. A lo largo de la historia existieron muchas civilizaciones que, que tuvieron sus propias creencias, sus propias cosmogonías, sus propias formas de entender el mundo y de organizarse como comunidad. El tema que para hacer este recorrido histórico que estamos haciendo nosotros tenemos que tomar algunas de ellas y, y para poder abordarlas, porque si no sería una tarea bastante inabarcable. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio para tomar una de esas civilizaciones y abordarla y dejar otras afuera? Bueno, en este caso que vamos a tratar de entender cómo se conformó el sistema cristiano capitalista en el que vivimos nosotros, es importante ver cuáles fueron esas civilizaciones que fueron las piedras basales de este sistema. Entonces empezamos a estudiar la civilización egipcia como primer gran civilización a lo largo del tiempo, extendida durante miles de años, y eh, bueno, esta civilización que tuvo sus creencias religiosas, su politeísmo, un periodo de monoteísmo, o sea, creencia en un solo dios, en varios dioses, pero otra civilización que no podemos soslayar bajo ningún punto de vista para entender este, este devenir de la humanidad son los griegos, la antigua civilización griega que conquistó Egipto en algún momento de su historia. Pero bueno, fundamentalmente, ¿por qué estudiamos y tratamos de entender esta civilización? Porque los griegos fueron una civilización que creó tantas sistemas, tantos inventos, tantas formas artísticas, que si bien existió hace miles de años, todavía hoy las seguimos utilizando y siguen siendo parte fundamental de nuestra vida. La civilización griega se desarrolló en Europa, en una península rodeada de muchas islas, de cientos de islas, que, que estaban bañadas por el mar Mediterráneo, ese mar también que va a ser como una cuna de las civilizaciones que vamos a estudiar nosotros. Eh, en ese territorio, en esa península europea rodeada de islas, es donde se va a desarrollar la antigua Grecia, que llega a nosotros a través de su arte, a través de su política, a través de su forma de organizarse socialmente. Los primeros registros escritos que tenemos de esa civilización son los llamados poemas homéricos. Se llaman así porque fueron escritos por un tal Homero, de, se duda un poco de su existencia, no hay datos muy certeros de su vida y de su existencia, pero nosotros lo tomamos como el autor de estos primeros escritos que nos hablan de la civilización de la antigua Grecia. Estos poemas que cuentan historias que se condicen con la realidad, o sea, hechos reales, van narrando hechos reales, pero le agrega bastante componente mitológico, bastante componente sobrenatural a esos poemas. Son poemas muy famosos, uno de ellos es la Ilíada, así se llama, la Ilíada, que nos cuenta la historia de la guerra que tuvieron los griegos con los troyanos, ese enfrentamiento que duró una década, 10 años, en donde los griegos trataron de ingresar a la ciudad de Troya, se habían sentido deshonrados, entonces armaron un ejército y fueron hacia Troya, una ciudad relativamente cercana a Grecia, y trataron de invadir ese, esa ciudad. No lo lograban porque las murallas de Troya eran muy fuertes, muy altas, y estaban muy bien protegidas por grandes guerreros también, un pueblo muy belicoso. Entonces no podían los griegos entrar a Troya
y después de 10 años de acampar en los alrededores de Troya, de tratar de ingresar a esa ciudad sin poder, es que a un soldado llamado Ulises, u Odiseo también, pero bueno, vamos a decirle Ulises, se le ocurre la idea de armar un caballo de madera, un gran caballo de madera, donde se van a esconder los griegos ahí, los soldados griegos ahí, y van a fingir una retirada el resto de los soldados. Algunos se van a esconder dentro del caballo y otros fingen una retirada. Los troyanos, después de estar 10 años asediados por los griegos en una condición de guerra, cuando ven que los griegos se retiran, ¿qué van a decir? Ganamos la guerra. Y encuentran ese caballo que dicen es un regalo de los dioses que nos hacen por haber ganado la guerra. Ahí entran esos componentes mitológicos de los que les hablaba. Una guerra que realmente existió entre los griegos y los troyanos. De hecho, se encuentra las ruinas de la ciudad de Troya hace un tiempo atrás, una ciudad que siempre se creyó ficticia, resulta que era verdadera. Entonces podemos inferir que la guerra entre los griegos y los troyanos existió, pero bueno, como decía Homero, le pone elementos mitológicos y en esta guerra participan dioses, participan seres cuasi inmortales como Aquiles. Eh, bueno, entonces todos esos elementos mitológicos. Claro, los troyanos festejan, encuentran el caballito, lo ingresan a la ciudad como regalo de los dioses y ¿qué se hace cuando se gana una guerra? Empiezan los festejos, empieza el baile, empieza la celebración y empieza la bebida. Festejan hasta altas horas de la noche los troyanos y en el momento donde se apacigua todo y se duermen, de adentro del caballito de madera salen los soldados griegos que estaban escondidos ahí, abren las puertas de la muralla y por sorpresa los soldados griegos que habían fingido la huida regresan a, a Troya intempestivamente y arrasan con esa ciudad. Entonces prenden fuego las casas y todo. Entonces, con ese engaño del caballo de Troya es que los griegos se tornan vencedores. Pero claro, ahí no termina la historia homérica, los poemas que nos regala Homero, porque luego cuenta el regreso en barco de esos soldados griegos a su Grecia natal. Estaban en Troya y tenían que volver a Grecia. Y ahí es el segundo poema que relata Homero sobre estos hechos, que es la Odisea. Pero ese poema, vamos a ver de qué se trata la siguiente clase. ¿Ok?